Bueno, buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Como bien dice Héctor, es un gusto iniciar otro tema, pero sobre todo este tema, Jesucristo, pero ahora en los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios acerca del Señor Jesucristo? Ya estudiamos las cartas de Pablo y vemos ahí con el panorama completo de su obra maestra, la resurrección, Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Volteamos un poco al Antiguo Testamento y vemos también algunos libros que nos hablan acerca de el Mesías que viene. Víctor con el grupo de la mañana a las 10 que están estudiando Conociendo a Dios de Génesis ¿cómo se llama? Los Evangelios o de la creación a Cristo, que también es el contexto de ese estudio, de ese material. Vemos que el Antiguo Testamento apunta siempre al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Mesías por venir, y tenemos al Señor Jesucristo desde antes de la creación dándonos de su gracia y como el Cordero inmolado. Pero ahora queremos meternos a los Evangelios y ver con toda esta información y el contexto que ya hemos estudiado, cómo vemos al Señor Jesucristo ahora, digamos como que en carne y hueso, cómo interactúa con los individuos, con las personas, cómo inicia su ministerio, su relación con los judíos, con las mujeres, con los discípulos, los va encaminando y después su muerte, resurrección. Entonces, el libro que quisiera yo usar para este propósito, para estudiar al Señor Jesucristo en los Evangelios, es el libro de Lucas. Centrarme en el libro de Lucas. Ahorita vamos un poquito allá. Vean este texto en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo desde el 15. Y solo es una mención acerca de las últimas palabras que escribe el apóstol Pedro. Las últimas palabras que escribe el apóstol Pedro. Ya estaba muy cerca de su muerte por el año 60 y algo. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de la toma de Jerusalén por el ejército romano? Sucedió por el año 70. Ya que viene el ejército romano con todo su poderío a destruir Jerusalén, y esa guerra, vimos la referencia histórica, también la platica Josefo como historiador. Hemos leído algunos textos del libro La guerra de los judíos de Josefo. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Pues estas últimas palabras de Pedro y la muerte de Pedro suceden muy cerquita, por el año 60 y tanto, 66, por ahí. Y en ese contexto, en ese ambiente, en ese tema, desde Roma, Pedro escribe estas palabras. Vean en el capítulo 3, segunda de Pedro 3, y leo en el 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, punto y coma, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y vean esto, sus últimos dos versículos. Así que vosotros, amados míos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, el contraste es, en lugar de caer de vuestra firmeza, dice el 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Hablando de las Escrituras y de los escritos de Pablo, pone los escritos de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras del Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Y dice que algunos inconstantes e indoctos tuercen. Dice, guárdense ustedes, no sea que arrastrados por el error de los inicuos.
está hablando de un panorama en donde los creyentes, desconociendo la verdad o atentos o distraídos o confundidos por el error de los cínicos, usando mal las escrituras o interpretando mal, dice, caigáis de vuestra firmeza. Pedro está deseoso que los creyentes en todas estas generaciones, digamos que desde que él fue llamado como pescador al inicio del ministerio del Señor Jesús por el año 30, ¿verdad? Han pasado unos 30 y tantos años, 35, 36 años, desde que él empezó a seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todas esas personas que a lo largo de 30 y tantos años, 35 vamos a decir, 36 años, han conocido la verdad de las Escrituras y del Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho, de lo que es y ha hecho, dice, no caigan de su firmeza. Él desea que los creyentes permanezcan firmes en la verdad. Y en lugar de caer de la firmeza, dice, creced en la gracia. Creced en la gracia, es decir, la firmeza no es un estado pasivo o un estado de pasividad, pues, sino hay que continuar creciendo, ¿verdad? Hay que continuar creciendo. Todos tenemos oportunidad y espacio para seguir creciendo. Pero ¿en qué es el llamado de Pedro para crecer? Dice, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Yo estimo que si bien todos nosotros como creyentes hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Ha venido a nuestras vidas como Salvador, como el que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva y estamos sentados juntamente con Él, pero creo que conocemos, muy poco al Señor Jesucristo. Es decir, hay mucho espacio para crecimiento en el conocimiento de Él, ¿verdad? Y yo creo que las pruebas, las circunstancias de nuestra vida nos llevan a esta necesidad de conocer más a Jesucristo. No hay un punto, creo yo, en el que tú puedas decir o yo pueda decir, ya conozco a Jesucristo al 100, ¿verdad? Ya lo conozco al 100, ya sé qué piensa, qué dice, qué ha hecho. Una de las personas que conoció más al Señor Jesucristo justamente es el apóstol Pedro. Es una de las personas de las primeras personas que lo empezaron a seguir en su ministerio, y no solamente eran de los 12 que fueron escogidos, sino luego de los 3, ¿verdad? Y entre de los 3, Juan era uno de los más apreciados, pero a Pedro es el que de alguna manera lo trae más cercano y lo pasa por una prueba muy amarga, ¿verdad? De cuando Pedro lo llega a negar, pero luego lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dice 3 veces. Parecería como que está restaurando las 3 veces que Pedro lo negó, ¿verdad? No lo conozco, no lo conozco. A este hombre no lo conozco 3 veces. Y parecería como que el Señor Jesús lo trae de manera cercana y personal. Y parecería como que 3 veces restaura esa negación y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Pedro, ¿me amas? Dice, pues ahora cuida mis ovejas, ¿verdad? Y Pedro se convierte, pues sí, en el pastor de los apóstoles, de alguna manera. Es el vocero principal en el libro de Hechos para predicar el evangelio. Entonces, Pedro se convierte en una figura muy importante, quizá el más destacado o uno de los pilares más importantes en el libro de los Hechos. Él no acepta morir crucificado como su maestro, y pide, según la tradición o las tradiciones, que él pidió que lo crucificaran, pero de cabeza, porque era indigno de morir como el Señor Jesucristo, y muere crucificado de cabeza, que es una muerte aún peor si la cruz no fuera suficiente, ¿verdad? Y él escribe estas palabras, hermanos, en estos 35 años, donde muchos se han convertido, han conocido al Señor Jesucristo, dice,
crezcan aún, todavía hay mucho espacio para crecer. Y el día de hoy, esta especie de introducción es como quisiéramos como poner la mesa antes de meternos de lleno al libro de Lucas, poner algunos elementos, iniciando con con lo que Pedro desea de los creyentes, como poner la mesa, preparar la mesa para meternos al estudio de Lucas. Y a partir del libro de Lucas podemos ir a los diferentes evangelios para tener un panorama lo más amplio posible en nuestro estudio acerca de Jesucristo. Entonces les pido que si en esta semana no tienen alguna lectura fija que hacer, empiecen a leer el libro de Lucas. Léanlo un capítulo por día, revísenlo 2 o 3 veces y está muy largo el capítulo 1, sí, 80 versículos eran. O pueden ir por partes si quieren, por secciones, pero también lo pueden oír, sí. Pongan en la mañana el audio de Lucas. Y la intención ahorita es platicarles un poquito acerca de Lucas. Yo creo que después de que hablemos acerca de Lucas, vamos a poder leer el libro con una perspectiva un poquito nueva o un poquito, no sé si refrescada, pero con los pues del escritor, ¿sí? Como si tú fueras Lucas y estuvieras escribiendo el libro. Pues de hecho es una carta, es un primer tomo de 2, ¿verdad? Y ver a Jesucristo en los evangelios, iniciando en Lucas. Entonces podemos iniciar pensando, ¿quién es Lucas? Lucas, tenemos poca información, pero muy buena la información que tenemos acerca de Lucas, el escritor. Entendemos que él escribe 2 tomos, ¿verdad? El primero que lleva su nombre, hablando acerca de la vida de Jesucristo, ministerio, muerte, resurrección. Y el segundo tomo, ¿cómo se llama? Es el libro de los Hechos. Y está muy claro cuando Lucas escribe, dice en la primer tomo, en el primer tratado te hablé de esto y ahora continúa con la historia. Entonces podemos ver Lucas y Hechos como el mismo libro, por decir de alguna manera, en 2 tomos. La misma historia o la misma intención, el mismo propósito en 2 tomos. ¿Se imaginan la Biblia, ustedes que ya han estudiado, se imaginan la Biblia sin Lucas y sin Hechos? Sí, nos faltaría mucha información de muchas cosas, ¿verdad? Y es bien interesante pensar que Dios, detrás de la historia de este hombre, tiene un propósito importante para incrustar en medio de toda la historia bíblica 2 tratados escritos por un hombre, y de hecho el único hombre escritor de la Biblia o que participa en la escritura de la Biblia que no es judío. Eso nos da un panorama muy diferente, porque Lucas, al no ser judío, no tiene los antecedentes culturales que desde niños los entrenaban o los llevaban a la sinagoga y los educaban en la cátedra de Moisés, en las tradiciones, ¿verdad? En la religión. Lucas no trae todo este contexto que pudiera yo decir algo así como que a veces, no sé si estorba un poco, les estorbó mucho, por ejemplo, a los fariseos, ¿verdad? Toda esa carga de religiosidad y de autojusticia y de Moisés es nuestro maestro, somos hijos de Abraham, todo ese bagaje o contexto judío a los filisteos, a los fariseos, le parece que les está estorbando para conocer quién es Jesucristo, ¿verdad? Ellos están confiando en toda esa tradición. Y Lucas, siendo gentil, no trae todo ese contexto, esa educación desde niños. Él tiene otra educación. De hecho, hay unos escritores o hay algunos comentaristas que dicen que Lucas es aquel varón macedonio que habla el libro de Hechos, justamente, que tiene visión acerca de un varón macedonio. Algunos escritores o comentaristas
dicen que pudiera ser Lucas, ese varón macedonio. No hay forma de confirmarlo. Pero no podemos imaginar la Biblia sin Lucas, sin el libro de Lucas y sin el libro de Hechos, desde la óptica de un gentil, desde la óptica de un no judío. Y Lucas tiene estos antecedentes. Es un historiador, ¿sí? Lo que él escribe en los dos libros es historia. Hemos hablado acerca de este libro de los tomos de las guerras de los judíos por Josefo. Si han estudiado algo acerca de la vida de Josefo, Josefo era un judío que estaba en los grupos rebeldes de los judíos contra los romanos, pero de alguna manera luego cambia de bando y se hace amigo de los romanos, Josefo, y se hace tan cercano al emperador que luego cuando el emperador va a conquistar, bueno, el general que batallaba luego se convierte en emperador, y Tito es el que ahora como general va y destruye Jerusalén. Pues ahora Josefo va con los romanos como muy cercano, casi familiar del emperador, y va a la guerra contra los judíos, que era su nación, y escribe todas estas cosas que suceden, y tenemos sus tomos que son muy valiosos. La historia de las guerras de los judíos, escrito por Josefo. Y hemos platicado también de Heródoto, un historiador griego que nada que ver con la historia bíblica, es decir, en el sentido como profeta o como hombre de Dios, por decir, pero como historiador griego, escribe y coincide con muchas de las historias bíblicas de Ciro, de los de Babilonia y Persia, y Heródoto escribe y se vuelve un hombre muy valioso como historiador. Ustedes han escuchado también a Bernal Díaz del Castillo como un español que vino como parte de los conquistadores, y al término de la conquista se quedó como regidor de Guatemala. Pero él escribe también de las cosas que pasan, como sus memorias. Parece que él escribió después, como a los 80 y tantos años, en el año 1575, él escribió sus memorias de la conquista. Y creo que el nombre de sus memorias se llaman La verdadera historia de la conquista de México, algo así. Y Lucas hace esta función, por decir, como un gran historiador. Es un verdadero historiador, y como historiador, ¿qué hubiéramos dado, por ejemplo, que todos estos historiadores, o en ese tiempo, pudieran haber llevado un teléfono inteligente, por decir, ¿no? Una cámara fotográfica, un micrófono para estar grabando los testimonios, las entrevistas, lo que vieron, lo que escucharon. Lucas, lo mejor que puede hacer es documentar lo que ha visto. Con los recursos que tiene, Lucas documenta lo que ha visto. Entrevista a las personas que fueron testigos y lo documenta. También dice la Biblia que Lucas era un médico. Entonces, vean, armando estos antecedentes de la persona de Lucas. Un historiador que escribe, pregunta y documenta, investiga. Un médico que tiene los antecedentes de disciplina, de ciencia, de detalle, de observación, ¿verdad? Aquí tenemos médicos. Ya se fue. Yaney no está. Ah, bueno, ahí está. Alondra está estudiando medicina. El doc. Y los médicos, a mí me sorprende mucho cuando estuvimos con el doctor que atendió a Mirna en las entrevistas. Hablan un lenguaje que uno no entiende, ¿no? Dicen, y la L5 o S2 o no sé qué. Y un lenguaje pues muy técnico, y a ver, doctor, pues, pero ¿va a estar bien o no? ¿No? ¿Se va a recuperar o no? ¿Cómo? Si se escriben se entiende menos. Pero son muchos años de estudio, no son 4 años de estudio. ¿Cuánto vas a estudiar, Alondra, para medicina? ¿Toda la vida.
Vianey, ¿tú cuántos años estudiaste para medicina? 6 de medicina y 3 de oftalmología. Antes de que te vayas, cuando conocimos a José Eduardo y Gris y a sus hijos, pues Vianey era jovencita, estaba estudiando medicina. Pepe Lalo creo que iba a entrar a la prepa y Alan pues estaba chiquito. En pañales no, ya estaba más grande. Pero Vianey en la iglesia donde nos reuníamos se sentaba hasta atrás y siempre tenía un libro en sus manos. Siempre estaba con un libro. Bueno, no era la Biblia, precisamente los domingos, pero aparte de la Biblia siempre tenía un libro de este grueso, pues, ¿no? Y tenía que leer, tenía que hacer tareas, estaba estudiando. Y entonces ahora, como médica, ¿cómo se dice? Médico. En medicina, estudiar medicina es complicado, ¿verdad? Es mucha disciplina, muchos años, y Lucas era un médico, ¿sí? Entonces es otro aspecto de su formación, de su mente, de su cabeza, que había en su cabeza como médico. Y luego, ya les dije que tenía los ojos de un no judío, ¿verdad? Era un gentil, entonces también eso le agrega otro elemento a su pensamiento. En los dos libros, Lucas y Hechos, él nunca menciona su nombre. Lucas no hace mención de sí mismo. Pablo es el que menciona a Lucas. Por lo menos 3 veces Pablo menciona a Lucas. Lo que sí vemos en el libro de los Hechos, que identificamos que Lucas está presente, ¿se acuerdan qué es? ¿Cómo es que identificamos que Lucas está presente en el libro de los Hechos? Habla en primera persona del plural, ¿sí? Está escribiendo su historia, lo que él está viendo, y fueron y llegaron, y Pablo y tal, y de pronto en algún momento de la historia, en el segundo viaje misionero de Pablo, dice, y zarpamos, y fuimos, y llegamos, ¿sí? Y entonces ahí identificamos, ahí está este hombre como compañero de Pablo. Vean estos 3 versículos, son interesantes. ¿A cómo se refiere Pablo a Lucas? El primero, alguien lo lee, que sea Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. ¿Quién lo lee en voz alta para todos? ¿Qué piensan? ¿Cómo se refiere Pablo a Lucas? Le dice el médico amado. Yo creo que tener no solo la amistad, pero el honor, por decir que Pablo se refiera a Lucas o a una persona como eso. Pablo era muy generoso en todas sus cartas. No era un hombre, parece como que separado de las personas, sino se nota en la forma que Pablo escribe que tenía un gran corazón hacia los individuos, hacia las personas, es decir, no a las multitudes como mucha gente, sino a cada persona, y menciona a las personas por su nombre. Y cuando escribe en Romanos, dice, y a la amada Pérsida, y al amado tal, y a mi colaborador, y el que padeció, y al que nos sirvió, y al que nos acompañó. Y de Lucas se refiere de la misma manera. Dice el amado médico, el médico amado. Luego otro texto está en Filemón 1:24. Filemón, ¿alguien lo lee? Filemón 1:24. Ahora no solamente es una persona amada, pero también lo considera un colaborador. Esa palabra colaborador en el original griego es la palabra que usamos ahora como sinergia.
¿sí? El tema de sinergia, que es hacer equipo, hacer una sumatoria con las habilidades o la capacidad de otra persona, ¿no? Es hacer equipo y la suma de ambos o el trabajo de ambos se multiplica, es mayor que el trabajo individual de cada uno de los dos, de las dos personas. Entonces, Pablo usa la palabra sinergia para referirse que lo que está haciendo Lucas es una aportación valiosa a su ministerio. Dice mi colaborador. Y luego la tercera mención es segunda de Timoteo 4:11. ¿Alguien lea segunda de Timoteo 4:11? Ajá, ¿saben desde dónde está escribiendo Pablo esta carta de Timoteo? Desde la cárcel en Roma. Y Lucas acompañó a Pablo en el segundo viaje y en el tercer viaje. Al parecer, Lucas se unió a Pablo en el viaje a Troas, o en Troas, digo, en Asia Menor, durante el segundo viaje misionero. Ahí es cuando empiezan a aparecer estas menciones de nosotros, zarpamos, y estaba en plural. Lucas se quedó en Filipos. ¿Se acuerdan que una de las estrategias de Pablo era acompañarse de 2, 3, 4 personas? Llegaban a una ciudad y si él tenía que salir porque corría riesgo su vida o tenía alguna estrategia, él se adelantaba y dejaba a otra persona encargada. Pues Lucas en varias ocasiones hizo eso. En esta ocasión se quedó en Filipo cuando Pablo tuvo que ir y luego regresaron para iniciar el tercer viaje misionero. Lucas, sí. Como referencia geográfica, Ajá. la Troas está en el extremo de Asia y ahí está muy cerca Pérgamo. Y en Pérgamo es donde despachaba Galeno. Ajá. Y ahí hay un lugar Escapelión que es de desarrollo de medicina. Ok. O sea, estaban ahí todos médicos, una investigación de medicina. Estaba ahí abajo en Pérgamo. ¿Eso habrá sido herencia de los griegos o de...? Ajá. Y si Lucas era de Troas, está como a una hora de ahí, de media hora de Pérgamo. Ok. Era a lo mejor como la región de los científicos o de los médicos, de los científicos del desarrollo de la ciencia médica. Posiblemente sí. Yo creo que hay mucho de eso. Y en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿se acuerdan que él apresuró un poquito su viaje? Y dice, es que tengo que ir a Jerusalén. Y por eso ya no regresó a Éfeso, sino pasó por Mileto. Y dijo, mejor ustedes vengan, encuéntrenme en Mileto, porque ya no me da tiempo, yo quiero estar en Jerusalén para la Pascua. Y apresuró su viaje. Lucas fue con él a Jerusalén, pero no pasaron muchos días en que los judíos se dieron cuenta que allí andaba Pablo y hicieron un escándalo, lo apresaron. ¿Se acuerdan los que han estudiado Hechos? Que ¿cómo se llamaba el soldado romano que lo protegió? El tribuno que aparece en una sección de Hechos muchas veces. Pues Dios usa el tribuno romano para proteger la vida de Pablo en la... se me fue el nombre. ¿Cómo le llaman? Como en el cuartel usa una palabra. Ahorita me acuerdo. Y protege la vida de Pablo porque los judíos lo querían matar y lo persiguen, lo llevan a Cesarea. Y Lucas andaba con él. Cuando lo apresan, lo llevan a Cesarea, ahí en la playa. Ahí lo tuvieron 2 años en que lo traían y lo dejaban como esperando una mordida de Pablo, o sea, un dinero para que lo liberaran. Eso es lo que dice la Biblia. Dice un soborno, exactamente
lo esperaba un soborno para que lo dejaran ir y Pablo nunca se prestó a eso, no lo hizo. Algún escritor, un comentarista dice que en ese periodo de 2 años en Cesarea, Pablo preso, es cuando Lucas escribe sus libros, en ese periodo. Y después llevan a Pablo a Roma, y Lucas está con él. Lucas está con Pablo, y por eso en este texto de 2 de Timoteo 4 dice 4:11. Vean el 10. Bueno, el 9 dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Ahí parece como que el corazón de Pablo empieza a sentir o a tener algo de anhelo por el compañerismo de los creyentes y le pide a Timoteo que vaya. Dice, porque Demas me ha desamparado, se ha ido a Tesalónica amando este mundo. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, y vean lo que dice de Lucas. Solo Lucas está conmigo. ¿Ven? Agrega otro aspecto importante a la persona de Lucas. Es una persona leal. No que algunos hayan sido desleales. Demas parece que sí amó al mundo y dejó a Pablo, pero Lucas, en lugar de preferir o de predicar o de salir a otro lado, tiene el corazón para estar con Pablo. Yo creo que también sirvió mucho su conocimiento de medicina para atender a Pablo en casos de alguna necesidad en ese sentido. Entonces vean todo este abanico de la personalidad de Lucas, ¿verdad? Un gran historiador, atento a los detalles, una persona que pregunta, que investiga, que documenta. Su vocabulario es rico, también es extenso. Los expertos respecto al lenguaje de la lengua griega dicen que la expresión en los libros de Lucas y de Hechos es una persona que maneja muy bien la lengua griega. Es extenso y rico en su vocabulario, usa muchas palabras diferentes y a veces usa un estilo clásico del idioma griego. Vean este texto antes de meternos, es Hechos 27, agregamos un aspecto adicional a la vida de Lucas. Vean Hechos 27. ¿La legión? No. A ver, aquí lo busco, aquí me detengo. No, pero a la fortaleza. La fortaleza. En esos textos de Hechos, donde menciona que los judíos lo querían matar y el soldado romano, el tribuno, lo cuida, lo defiende, ¿sí? Lo guarda, y lo metieron a la fortaleza, se llamaba el lugar, que era como el cuartel de los romanos, y ahí los judíos no pudieron tocar a Pablo para nada. Eso es bien interesante porque finalmente los romanos son los que terminan matando a Pablo, pero Dios protegió su vida en Jerusalén con el tribuno. Vean el Hechos 27. A ver qué conclusión llegan. Voy a leer unas partes y esto lo escribe Lucas. ¿Qué conclusión les llega a su mente de la forma de escribir de Lucas? A ver qué piensan de él, ¿sí? Dice, por ejemplo, en el 27:1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar, ahí está el plural, ¿no? Primera persona plural, habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y luego vamos al versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿De dónde saca Lucas estas cosas? Dice 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué piensan de Lucas escribiendo esto? Muy técnico, sabe mucho de navegación. ¿Algún? ¿Eh? De lugares, de geografía. Muy culto. Es que siendo médico, pues, los términos médicos tan técnicos, para él era enfocarse y adentrarse en cosas técnicas. Y lo ve necesario. Yo creo que lo ve necesario y sabe del tema. Yo creo que, bueno, ahí está Hugo conectado, ¿verdad? Luego que Hugo nos dé su testimonio de, no sé si lo está haciendo ya, pero un tiempo viajó mucho. Y en cada viaje hacía una pintura. Luego nos platicas, Hugo. Tienes su colección de pinturas y viajó mucho en avión. Entiendo de Monterrey a México por su trabajo, regresaba, etcétera. No quiero decir algo incorrecto, Hugo, me corriges, por favor. Pero personas que viajan mucho, aprenden términos de lo que están haciendo, técnicos, del tipo de avión, de los asientos, en fin. Y supongo que Lucas era una persona no solamente culta, sino que también viajaba por barco. Viajaba mucho, yo pienso que viajaba mucho y conocía todos estos temas. Y comenzaron el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué es eso? En el 20, una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El 29, y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían llegar a las anclas de proa. En fin, es solamente para agregar un aspecto más al personaje, porque teniendo el conocimiento o por lo menos un panorama básico de la persona de Lucas, vamos a entender un poquito mejor el propósito de su escrito. El propósito de su escrito. Es un hombre amado, un médico, un colaborador que aportaba mucho al ministerio de Pablo, un gentil que no agregó nada del contexto judío a la historia, ¿sí? No asumió nada respecto a la historia de los judíos. Conocimiento de navegación, conocimiento de la lengua griega, usaba un vocabulario extenso, rico, y tenía, parece, por lo que vemos, una pasión por registrar los detalles, una pasión por registrar los detalles. Una persona educada, observadora y cuidadosa. En una frase podríamos decir que era una persona súper capaz, muy preparada, muy diligente, muy serio, muy serio, es decir, muy respetable y serio en lo que estaba haciendo, ¿sí? No quisiera decir esto, pero creo que lo voy a decir. Sí. Miren, Pedro era una persona, dice, sin preparación, ¿sí? Era sin letras, no tenía educación. ¿Era qué? Era una persona del pueblo, vulgar, pescador, sin educación. Cuando vemos a Pedro escribiendo sus 2 cartas, es una persona diferente, ¿sí? Porque hace referencia a textos del Antiguo Testamento. Usa un vocabulario, no sé si tan extenso como el que usa Lucas, pero es muy aceptable, muy propio, muy claro. ¿Sí? ¿Qué les dice de esta persona, pescador? Sí, pero, no es un pero, o sea, sí. Y también veo a un Pedro que se puso a estudiar, se puso a leer, creció en conocimiento, podemos decirlo de esa manera,
¿sí? Sí, el Espíritu Santo lo impulsó y cuando tuvo que hablar en Hechos 2, no tuvo ningún temor y se paró y delante del pueblo habló 2 veces, luego delante del concilio una vez y otra vez y les dijo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Se los dijo a Anás, a Caifás, a los sacerdotes. ¿Ya? Sí. O sea, una persona también pesada en ese sentido de ningún temor. Pero sí veo a un Pedro que creció en conocimiento. Yo creo que sí podemos definirlo así perfectamente. Muy diferente a Lucas, sí, en su contexto. Lucas era una persona muy preparada. Pablo era una persona súper preparada y todos fueron usados de alguna manera. Y aquí es donde agrego la frase de Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento. ¿Sí? Acabamos de estudiar Proverbios. Todos tenemos un rango de crecimiento, de aprendizaje, de aprender más, crecer más. Lo que les decía es que sigo desde hace un tiempo a un hermano pastor y a veces no lo estoy criticando, pero estoy haciendo una observación. No sé si en algún momento le voy a decir o no, pero sí lo he pensado en varias ocasiones. En Facebook sigo a este hermano. No intercambiamos muchos comentarios ni nada, pero por alguna razón ahí está que cuando le di amistad, no sé si él me pidió o yo le pedí, pero bueno. Y en algunas ocasiones él comparte textos y algunos comentarios. Y mi punto es este, no contra él, sino la situación que es, tiene graves faltas de ortografía, ¿sí? Y realmente no soy quien para criticar, pero yo me imagino una persona que decide hacer algo o exponer algo, ¿sí? Hacerlo bien de la mejor manera. Ya me imagino a Lucas diciendo, miren, excelentísimo Teófilo, muchos ya han tratado de excelentísimo Víctor.com. Sí saben que el correo de Víctor es excelentísimo Teófilo @hotmail.com. Entonces imagínense a Lucas tratando de escribirle a Teófilo. Mira, Teófilo, hay muchos que están queriendo escribir las cosas o ya han escrito varias cosas y yo también te lo quiero escribir, ¿sí? Pero no he tenido el tiempo, no estoy seguro si lo estoy haciendo bien. Te lo voy a ir diciendo como lo vaya viendo, pues, ¿verdad? Escribiendo según lo que escuche. ¿Vale? Sí. Era una cosa indispensable, una parte de secretarias, recorreríamos a que Sí. tenía una falta de ortografía. Sí. Cuando la primera claro que yo en mi mente todavía no me había recibido. Escribí deseo con C. Ajá. Deseo es con S. No se le olvidó. Sí. Mira, piensen que no sabemos a quién vaya a alcanzar el texto que tú escribas. En este caso, si publicamos algo en Facebook o un correo electrónico o lo que sea, una carta. Y Lucas, no sé si él pensó en algún momento el alcance de su escrito. Quizá él pensó, solo se lo voy a escribir a mi hermano amado Teófilo. Y Dios usó ese escrito tan elevado o tan
tan bien hecho, pues tan ordenado, diligente, con tan información tan precisa, para que se convirtiera en parte de la palabra de Dios, del testimonio escrito acerca de Jesucristo y su obra y el inicio de la iglesia en el libro de Hechos, ¿sí? No sé, yo diría que a lo mejor Lucas nunca pensó que eso iba a trascender de tal manera. Y no sabemos nosotros lo que escribimos o lo que comunicamos, de qué manera vaya a trascender. Pero faltas de ortografía sin mayúsculas, sin comas, sin comillas para citar, y escribe un texto bíblico, por ejemplo, Juan 3:16, pero no sabes dónde termina el texto porque dice Juan 3:16, porque de tal manera, y todos los que no sé qué, y hay que convertirse, y ya es una cuestión que él agregó con faltas de ortografía, sin puntos, sin comas, sin acentos. Supongo que Dios lo puede usar. Yo pienso que Dios lo podría usar. Alguien decía, si Dios usó la quijada del burro en alguna ocasión, ¿no podrá usar el burro completo? Hablando de mí, pues, ¿verdad? Cuando Sansón, ¿no?, usa la quijada del burro para matar a los filisteos, pues sí, Dios puede usar, hasta las piedras Dios puede usar, ¿no? Pero aquí me refiero, mi punto es la preparación. Vean, con eso terminamos. Vean el primer capítulo de Lucas, y aquí es donde nos enganchamos al libro. Lucas 1. Y hay muchas frases acerca de la preparación o el valor de la preparación. Alguien dijo, si me das 10 horas para cortar un árbol, voy a pasar 6 horas afilando el hacha, 7 horas, no sé. Pero el valor de la preparación, ¿verdad? Jóvenes, prepárense. Jared inició a estudiar seminario. Joshua quiere entrar a un seminario en España para estudiar teología. Cualquiera que sea lo que ustedes hagan, jóvenes y adultos, todos tenemos oportunidad de crecimiento. Preparándonos, porque no sabemos nuestras palabras, nuestras acciones, lo que tú haces, incluso si es un negocio, una profesión, tu carrera, la excelencia con lo que lo hagas, ¿sí? No sabes qué cabeza va a tocar, qué corazón va a llegar a tocar, qué vida va a transformar, porque yo pienso que lo que Lucas hace, con todo el contexto de su persona, usándolo para dar el testimonio de la vida de Jesucristo, le da autoridad, ¿sí? Le da autoridad a lo que está diciendo, ¿sí? Imagínense si en lo que yo hago soy más o menos, lo hago mal hecho, no entrego en tiempo, soy impuntual, y después presento el Evangelio de Jesucristo como algo que puede transformar tu vida. ¿Qué impacto va a tener? Realmente te van a decir, qué padre, aplícatelo a ti primero, ¿verdad? Y yo creo que por esa razón, la excelencia de la persona de Lucas, de lo que hacía y cómo lo hacía, y el conocimiento y el detalle de todo lo que hace, ¿sí? Dios lo usa para que el libro de Lucas, el libro de Hechos, sean libros poderosos de la obra de Jesucristo. Vean estos 4 versículos y con eso terminamos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Saben por qué Pedro tiene la
carga en su corazón de que los creyentes no caigan de su firmeza, ¿sí? Porque abundan falsos apóstoles, falsos maestros, falsos predicadores de las Escrituras, muchas opiniones acerca de la obra de Jesucristo, del cambio de vida, del futuro. Falsos, perversos, distorsionadores de la verdad. Y Lucas le está escribiendo a Teófilo, que es como una tercera generación de creyentes, ¿verdad? Están los que fueron testigos oculares, Juan, Pedro, Pablo, los apóstoles, los discípulos. Ellos son, digamos, que los de primera mano vieron, tocaron, escucharon, ¿sí? Lucas es una segunda generación. Lucas no estuvo presente en la vida de Jesucristo. Él no conoció a Jesucristo, no estuvo en su resurrección, su muerte, resurrección. Él llegó más tardecito en el libro de los Hechos. Él es segunda generación de creyentes. Y ahora le está escribiendo a Teófilo, que es una tercera generación de creyente. Sí, al parecer Teófilo tenía algún puesto importante en el Imperio Romano. No nos damos mucha información de quién era, pero Lucas tiene en su corazón como propósito que a través del tiempo y del testimonio platicado de persona en persona, esta tercera generación conozca la verdad, que su conocimiento de la obra de Jesucristo o la persona de Jesucristo no tenga, ¿cómo se dice? Elementos adicionales de puntos de vista o de opiniones, ¿verdad? O distorsiones, o dudas. Entonces, veo que Lucas ve una carencia. Dice, muchos ya han tratado de poner en orden la historia. Y yo pienso que su corazón está así como inquieto porque dice, chispas, esta historia está desordenada. Hay comentarios que se pasan de boca en boca y ya no es lo que se dijo al principio, ¿verdad? El famoso teléfono descompuesto, ¿verdad? Y Lucas, con este don de enseñanza que creo que tiene o que tú tenía, en su corazón está latiendo y dice, veo la necesidad de ponerlo en orden, permítame, y lo voy a escribir en orden. Sí, vean, dice, ya se me va el tiempo. Dice, después de haber investigado, yo creo que no voy a terminar hoy, pero digo esta introducción, quiero comentarles algo en 5 minutos. ¿Qué implica la investigación? Si Lucas dice, creo que falta investigación, falta rascarle. ¿Qué necesitamos hacer? La investigación es hacer preguntas, indagar, confirmar lugares, personas, eventos, tiempos, contextos. ¿Sí? Esa investigación es súper importante, es parte de la preparación. Y dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lo que leímos ahorita con Héctor, el nacimiento de Juan el Bautista, la visita de María a Elizabeth. Cuando Elizabeth escucha la voz de María, el bebé brinca. El anunciamiento. ¿De dónde sacó Lucas esa información? A ver, díganme ustedes. Si Lucas dice, voy a escribir un libro o un texto, voy a investigar diligentemente todas las cosas desde su origen. ¿Esto a quién se lo pudo haber? ¿De dónde lo sacó? A los personajes mismos, a los involucrados. Si una persona ya había muerto, pues le pregunto a su hijo. Y si tenía 2 hijos, le pregunto a sus 2 hijos. Y si está su tío presente,
Le pregunto a su tío. Esa es diligencia de investigación. Hay muchos buenos reporteros hoy en día en todo el mundo, en México, reporteros que tienen ese deseo de investigar, preguntar y documentar las cosas. ¿Sí? No fue un improvisado Lucas al escribir sus libros. Fue una persona que tuvo que haber preguntado. ¿Quién sabía que el bebé brincó en su vientre? La mamá. Imagínense Lucas, si Elizabeth vivía en el libro de los Hechos y Lucas andaba ahí visitando Jerusalén, tomándose el tiempo para entrevistar a hermana Elizabeth. Sé que usted ya está un poquito anciana, ya muy anciana. ¿Tendrá unos minutos? ¿Puedo preguntarle unas cosas? Sí, y ahí está preguntando, haciendo preguntas, anotando, preguntando y anotando, preguntando y anotando. Entonces, recabó mucha información en su investigación y una vez que concluyó su investigación, dice, escribe. Una vez, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Vean qué cabeza de Lucas, qué dedicación, qué trabajo documentado, dejar un documento histórico. Sí. La historia, no sé, ¿te acuerdas de hay algunas personas que piensan que son historietas o cuentos? Sí. Los cuentos bíblicos. Los cuentos bíblicos, sí. El cuentito para el niño del domingo. Entonces, como dice que es la historia o sí, y el valor del documento es los testimonios. El valor del documento son los testimonios. Si van alguna vez de vacaciones con su familia, por ejemplo, a la playa, ¿no? O se han ido, y todos regresan bien contentos y luego tienen alguna reunión familiar con alguien que no pudo ir y están platicándoles, no, y pues Natanael se bronceó demasiado y una vez le enseñamos a Natanael tirarse del tobogán el año pasado y estábamos ya pues acá en la orilla, pues estaba yo, Mirna, las niñas estaban, no sé si también en las camas y se nos olvidó que Natanael no sabía nadar, pues. Entonces estamos así, sí, Natanael, tú puedes. Ah, bueno, creo que Natalia estaba arriba, ¿verdad? Renata estaba arriba. Sí, Natanael, tú puedes. Ah, dale, va, sí, échate. Y se echa. No sale. Pues ahí vamos a tirarnos. Me metí con todo y cartera y todo para rescatarlo. Se nos pasó un detalle, pues. Ya luego le enseñamos pero cada quien platica su versión, su historia desordenada. Entonces, imagínense a la tía Sarita diciendo, a ver. Yo les voy a platicar la historia en orden, como fueron, para que conozcas la verdad de la historia. ¿Sí? Son ciertísimas. ¿Y a quién le preguntamos? Sí. Sí. Entonces, el alto valor de la vida de Lucas y de su escrito documentado es de impacto para el conocimiento de la verdad de la vida de Jesucristo. Gracias, Héctor.